Bienvenidos a esta segunda entrega de Cultura y Soberanía. Vamos a hacer un breve resumen de lo planteado. En la primera parte se especifican los conceptos centrales para sustentar la propuesta de una acción cultural con base en el principio de la soberanía de la nación. Dichos conceptos son el concepto de nación y sus componentes, la parte étnica, hoy entendida como el pueblo, el territorio, el Estado, el lenguaje y, por supuesto, la cultura. Se aclaró que de manera contemporánea, la nación es un conjunto de acciones, relaciones y opiniones recíprocas, y que conforman la interdependencia e interrelación con normas jurídicas. También se aclaró que forman parte de la nación contemporánea la nación económica, que incluye los recursos naturales, la moneda y el mercado. Aclarando que cuando un mercado está verdaderamente integrado, es decir, que incluye la rama de medios de producción, también llamada bienes de capital, medios de transformación y la rama de bienes de consumo, entonces la nación cuenta con plena soberanía económica. Mientras México se conforme con un mercado secundario de bienes de uso y consumo, seguirá dependiendo, como hasta ahora, del extranjero. El concepto de soberanía, que no es ni aislamiento ni autosuficiencia, sino autodeterminación y autonomía. En este contexto, la cultura soberana se entiende como una base imprescindible para la generación de modos de vida autónomos. Y desde luego, el concepto de cultura. Partiendo de la noción originaria que remite a cultivo, se expresa como la humanización del plano natural humano, y se aclaró que se despliega en tres grandes formaciones: la cultura de base, la cultura como humanización del medio social y la cultura artística y del espíritu. La cultura de base, o base cultural e histórica, implica la cultura de base propiamente dicha, conformada por los hábitos personales, los hábitos perceptivos, los usos sociales, en particular el manejo correcto del lenguaje, la humanización de los impulsos y los sentidos naturales, la actividad constitutiva central de la especie, es decir, el trabajo, y las obras, entre las cuales se destacó la casa como nuestra primera obra cultural. También la conforma la base histórica cultural, que incluye la lectura y la escritura como formaciones culturales, la comprensión y concepción del mundo, la visión laica del mundo, las formas de pensar y la cultura cívica. La segunda formación cultural es la que implica la humanización del medio social. Esto es, la manera en que se conforma el mundo urbano, rural, industrial, habitacional, escolar y ecológico. El diseño y uso de objetos y mobiliario, familiar, escolar y de oficina. Los procedimientos usados en el mundo agrario, el trabajo artesanal e industrial. El entorno ecológico, en el cual se hizo énfasis especial por su actual depredación. La indumentaria, la conducción de vehículos y la convivencia colectiva como formas que expresan el grado de humanización del medio social. Por último, la formación de la cultura artística y del espíritu, expresada en las grandes obras de arte y el modo de existencia estético expresado en los géneros de los distintos lenguajes artísticos, los monumentos nacionales, arqueológicos, históricos, etc. Los componentes culturales aportados por la ciencia y las técnicas. Y los principios valorativos que orientan a la nación. Se aclaró que hoy la cultura artística y del espíritu ha sido apropiada por la industria cultural y el clientelismo político en lo referente a su reproducción, distribución y comercialización. Esta segunda parte está abocada al análisis de la situación de la cultura en México, como diagnóstico imprescindible si se quiere plantear un proyecto de transformación cultural
en base a la soberanía de la nación. Vale la pena aclarar que, aunque esta exposición fue hecha hace varios años, la situación cultural del país no ha variado. Algunos datos y alusiones al momento no alteran el profundo diagnóstico de la crisis cultural que hoy vive la nación mexicana. También vale aclarar que el énfasis central del análisis es sobre la cultura de base y la humanización del medio social. Lo referente a la formación cultural, artística y del espíritu se desarrolla ampliamente en otros textos del propio Severo Iglesias. Se hace énfasis en estas formaciones por la omisión que suele hacerse de ellas y porque son susceptibles de hacer un mayor aporte a la soberanía cultural de la nación. Si alguien no vio la primera parte, le recomendamos que lo haga, ya que es el antecedente para lo que se plantea en esta segunda parte. Bienvenidos. Cultura y soberanía, segunda parte. Interesa dar un repaso a lo que pasa con la cultura en México. Es muy importante que nosotros sepamos desprendernos de todo lo que está sucediendo o de lo contrario, el trabajo cultural que se haga, por más bien intencionado que sea y por más esforzado que sea, corre el riesgo de hacerle el servicio a las fuerzas que se han apoderado de la cultura en nuestros países y que verdaderamente no tienen ninguna intención de servir ni al pueblo ni a la nación mexicana. Me voy a permitir entonces puntear algunas de estas características solamente para mostrar aproximadamente el escenario de lo que pasa con la cultura en México. Y obviamente que puede permitirles a ustedes acercarse a medir la importancia del trabajo que están realizando y sobre todo el grado de profundidad que puede tener la acción de ustedes. Decimos que la cultura mexicana es una unidad enajenada. Efectivamente, la cultura le llamamos enajenada porque ha sido una cultura que ya ha sido estandarizada como una prolongación de la globalización contemporánea. Parece ser que nosotros ya vivimos el primer mundo, según decía el señor Salinas cuando era presidente, que nos había prometido llegar al primer mundo. No hemos cambiado del tercer mundo y quizá vamos retrocediendo. Al menos los datos de la economía no dejan lugar a dudas sobre eso. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste no es que seamos pobres del bolsillo, sino también pobres de espíritu. Y que creamos entonces que vivimos en el primer mundo absorbiendo esas falsedades. Se trata de una cultura, decimos, estandarizada por una globalización permanente que nos exige cambiar permanentemente y adaptarnos permanentemente a los cambios. Eso parece muy justo, parece muy racional, parece muy razonable, pero le mete a las generaciones un acertijo, las mete en un acertijo terriblemente destructivo. ¿Cuántas veces un ser humano a lo largo de su vida tiene que cambiar de actividad, o tiene que cambiar de capacidades, o tiene que cambiar de saberes para poder desempeñar una actividad? En sociedades anteriores se decía que alguien que nacía carpintero, moría carpintero. Era incluso un honor transcurrir por la vida de esa manera. Ahora no sabemos cómo nacemos y no sabemos tampoco cómo vamos a morir, porque parece que lo único que nos caracteriza es este cambio de una cultura que nos exige adaptarnos y readaptarnos permanentemente, y entonces perdiendo toda ancla que nos permita sentarnos un rato a ser nosotros mismos y a pensar en nuestra identidad. Pero también al mismo tiempo, curiosamente, que se va generando una cultura uniformada y estandarizada que no tiene nada que ver con lo que nos sucede en nuestra vida, se ha ido configurando una cultura fragmentada. Por un lado vemos zonas, regiones, donde se defienden las grandes tradiciones. Aquí particularmente en Michoacán, que hay grandes tradiciones. Hay otros lugares del país donde no hay tradiciones. En el norte el criterio de las grandes tradiciones no existe mayormente.
Pero aparte de esto, estas grandes tradiciones han corrido una suerte a veces muy triste. Ha sucedido que las grandes tradiciones han surgido en la vida de un pueblo o de una región como necesidad de su propia existencia. Así surgen las grandes tradiciones, como respuesta a los grandes problemas que presenta la vida a los seres humanos. Pero tarde o temprano, las grandes tradiciones van transcurriendo y rompen con su situación de origen. Y cuando rompen con su situación de origen, parecen fantasmas que sobreviven ya sin la raíz propia. Y a eso se le llama folclore. La industria del turismo se ha apropiado verdaderamente de todo esto. Eso es obvio, no corresponde verdaderamente a ninguna tradición, a nada de eso, sino simplemente a los negocios. Acaba de emitir el presidente de la República hace 2 o 3 días el programa de cultura, que no sé si ustedes hayan tenido la preocupación de leerlo. Exactamente, una de las tesis más importantes que se presentan ahí es la fusión entre la cultura y la industria del turismo. Que no nos extrañe entonces que exactamente el turismo vaya apropiándose de todas estas cosas y que, como lo vemos todos los años, lo digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucha tristeza, que todos los años la gente que viene a ver un escenario y un acontecimiento auténtico el día 2 de Muertos en Pátzcuaro, vea lo que ve. Y que es todo menos verdaderamente lo que podía ser esa tradición. Pero aparte de esto, están las llamadas culturas populares, que tienen mucho de profundidad, que tienen mucho de vida, porque están enlazadas a la vida y son parte de la producción de muchos grupos, de muchas comunidades, pero que sobreviven asociados a la miseria, al atraso, y que de una manera u otra o reniegan o no pueden, o suceda lo que suceda, pero el hecho es que no avanzan y parece ser que quedan atrapados en el pasado. Mientras unos sobreviven como fantasmas en el presente, otros quedan atados en el pasado, y entonces finalmente nosotros las ubicamos dentro del mundo cultural, pero lo digo sinceramente, a veces casi como una obligación de algo, como se dice vulgarmente, que es un mal necesario. Nadie ignora que el arte en esta época es verdaderamente un gran negocio. El que sepa lo que cuestan las obras pictóricas y todo esto sabe que verdaderamente los artistas dicen muchas cosas, pero la mayor parte de lo que dicen son mentiras. Porque el verdadero escenario en el que se mueve, me refiero a la gran mayoría, siempre hay artistas que se salen de esa norma, pero la gran mayoría está en el verdadero negocio. El arte, entonces, en ese sentido, atraviesa por una crisis verdaderamente garrafal. Los estilos artísticos que predominaron a principios de siglo, me refiero al expresionismo, al impresionismo, al surrealismo, al cubismo y a todos los grandes estilos, incluyendo, por ejemplo, el muralismo mexicano, respondieron a una época. Sabemos que ya no responden a esta época, son otras cosas verdaderamente lo que ha sucedido. La publicidad se ha apropiado verdaderamente de todas estas cosas y finalmente entonces le ha inyectado una dosis de crisis al arte. Entonces, en medio de todo esto, como ustedes pueden ver, se trata de una cultura fragmentada que no constituye una base verdadera para el fortalecimiento nacional. Y esto nos explica por qué, de manera curiosa, el último secretario de Cultura que el gobierno mexicano tuvo fue en el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de 1989, la Subsecretaría de Cultura desapareció del Estado mexicano. Se transita por la historia en los últimos sexenios sin una política cultural. Lo que quiere decir, con todo respeto, que al Estado mexicano le importa verdaderamente un comino la cultura. Ha establecido instituciones como Conaculta y todo lo demás, pero sabemos cuál es el destino de eso. Dar becas no es hacer cultura, corromper gente no es hacer cultura, igual que lo que sucede con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que no hace investigación, ni hace ciencia, ni hace tecnología, pero simplemente reparte y tira becas generalmente a los privilegiados. Es muy triste decirlo. Efectivamente, esto no es de ninguna manera circunstancial. Pero también se trata de una cultura socialmente alienada. ¿A qué nos referimos con esto de una cultura socialmente alienada? Una cultura que se hace para las masas, para el espectáculo,
No podemos negar que lo que es el 2 de Muertos en Pátzcuaro, como en Mixquic y en otros lugares, es verdaderamente un espectáculo, denigrante además, lo digo con todo respeto, pero exactamente porque han convertido las cosas en algo para las masas. No nos engañemos respecto a la palabra masa. Cuando nosotros hablamos de clases, y particularmente de clase trabajadora, cuando nosotros hablamos de pueblo trabajador o pueblo campesino, nosotros sabemos exactamente a qué nos referimos. Se trata de formaciones de carácter social que tienen un lugar específico en la vida de la nación, que tienen un lugar específico en la producción nacional, en la cultura, en la educación, etc. Cuando nosotros hablamos de masa, hablamos de una polvareda, es decir, de un conjunto de átomos indiferenciados que lo único que los une es el consumo. El prototipo de la masa, como sabemos, son los asistentes a los estadios deportivos en nuestro tiempo. Como decía en alguna ocasión el maestro Jean-Paul Sartre, nos hacían sentir verdaderamente la soledad absoluta en medio de la gran muchedumbre. Efectivamente, se trata entonces de una cultura donde solamente pesa lo cuantitativo. ¿Cuántos son los que van y cuánto es el dinero que pagan por consumir lo que van a ver? Sin necesidad de portar una posición social, una posición ideológica, una posición política, sin necesidad de portar una credencial cultural, una formación cultural. Cualquiera puede asistir ahí. Ahí son verdaderamente todos iguales. Ahí cuenta lo mismo un hombre culto que un inculto, un hombre sabio que un ignorante. Ahí cuenta lo mismo un hombre justo que un criminal. Cierto, así es la masa. Bueno, exactamente se trata de que la cultura, cuando es generada para las masas, efectivamente se genera simplemente como un producto de comercio. Y obviamente no va dirigido a ningún destinatario específico y particular, y por eso entonces efectivamente no llega a penetrar en las poblaciones. No le interesa a las poblaciones. En todo caso, las poblaciones la consumen, si es que en un momento dado les gusta, y así como la consumen, la tiran, sin que esto deje un remanente de formación para la sociedad y para la nación. La característica más importante de esta cultura para las masas es la cultura sometida a las normas de la comunicación masiva, de los grandes medios de comunicación que a diario estamos soportando. ¿Cuáles son las características de estos medios? Veamos una cosa, y aquí no se distinguen cadenas televisoras o cadenas radiofónicas, ni siquiera hay diferencia entre la televisión estatal o privada, etc. No, todo es lo mismo. Lo que caracteriza a esto es que se trata de una percepción vicaria. Vamos a aclarar este término. Se ha señalado por los estudiosos de la comunicación un hecho inaudito que sucede cuando MacArthur fue derrotado en la guerra de Corea y llega a Estados Unidos, a Chicago, 1953. Es la recepción más grande que se haya hecho a cualquier hombre en la historia. Ningún papa, ningún emperador, ni nadie ha tenido una recepción tan grande como la que se hizo a MacArthur. La televisión apenas nacía. Y lo que sucedió fue verdaderamente increíble. ¿Quiénes vieron a MacArthur con su famosa pipa desfilar por las calles de Chicago? Bueno, los que vieron a MacArthur desfilar fueron los que lo vieron en la televisión, porque quienes estaban efectivamente en esa gran recepción real que se hizo a MacArthur no pudieron verlo. Era tanta la gente que era verdaderamente imposible verlo. Y si acaso iba pasando en el vehículo y alguien podía verlo un segundo, una fracción de segundo, la percepción es totalmente distinta. Sentimos una gran seguridad cuando vemos la televisión, tenemos una percepción total de aquello, sí, pero una percepción que no es la realidad, sino que solamente captamos la representación. Entonces, en el mundo de las masas no podemos percibir la realidad cuando estamos en ella y la percibimos de manera fragmentaria. Sin embargo, la podemos percibir de manera total, pero de manera vicaria, a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí está la trampa de los medios de comunicación que lentamente nos van acostumbrando a no ver las realidades, a no reconocer las realidades, sino a reconocer solamente lo que nos dan. Pero también suplanta al principio de validez. Los medios contemporáneos parecen ser los notarios públicos de nuestra época. Si aparece un libro por ahí, el libro puede ser verdaderamente una cosa maravillosa, o una gran obra de pintura o de música o algo así. Pero si los medios no hablan de esas obras,
Esas obras no existen para la sociedad, lamentablemente. Parece que entonces los medios son los notarios públicos de hoy, que le dan validez y certificación a la existencia de algo. Así como no existimos si no vamos y nos registramos a una oficialía de registro civil para sacar nuestra acta de nacimiento, no existimos jurídicamente, así también no existimos en la vida social si no atravesamos por los medios, curiosamente. Entonces es una trampa verdaderamente monstruosa que suplanta nuestra existencia y suplanta nuestra validez real por ese sello. Pero también, aparte de que deforma los gustos y deforma las costumbres y los hábitos de nuestras poblaciones, es obvio una cosa, los medios tienen un efecto narcotizador extraordinario. Ha sido poco estudiado este fenómeno, hablamos mucho de narcóticos ahora y de narcotraficantes, pero no nos hemos dado cuenta de que hay un medio de narcotización anterior a esto y que ha sido una condición de esta proliferación de la narcotización por las drogas. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente, se convierten efectivamente en narcóticos, nos van haciendo sentir apáticos, nos hacen que nos volvamos rutinarios, inerciales, sin ningún impulso de participación. Parece que nos satisface todo eso y lo más peligroso quizá, nos vuelve indiferentes, tan indiferentes como para que en la guerra de Irak de 1991 hayan muerto 190,000 gentes y nosotros ni siquiera nos interesó si había muerto uno o dos, para saber que las guerras en estas últimas épocas tienen una capacidad destructiva brutal, casi de genocidio, y nosotros simplemente lo vemos como un hecho de comunicación o como una noticia más. El efecto de los medios entonces es verdaderamente esto. De aquí que entonces cuando el maestro McLuhan, el gran teórico de la comunicación, siempre respetado por supuesto, dijo que habíamos ingresado en la aldea global, nos decía entonces una cosa, por un lado, el mundo de las aldeas tiende a ser un mundo cerrado, que no ve más allá de ello. Nada más triste para una pequeña aldea que una mujer se salga de las normas. Todavía los machos los perdonan, pero a las mujeres no. Y eso revela la carga de mentalidad cerrada que se tiene lamentablemente en la aldea. Pero cuando la aldea se vuelve global, entendemos lo que son las aldeas por muchas cosas, por el trabajo, por las necesidades, a veces hasta por el mismo territorio y por tantas cosas. Pero cuando eso se vuelve planetario, cuando eso se vuelve global, y entonces el mundo aparece completamente cerrado en una aldea global, verdaderamente entonces estamos en otro escenario. Así decía el maestro McLuhan. Los medios nos hacen sentir que vivimos en una aldea global, no porque nos enteremos en el acto de todo lo que sucede en el mundo, independientemente de los horarios que son distintos y así sucesivamente. No por eso, por el hecho de que nos hacen sentir que vivimos en una jaula donde todos estamos verdaderamente presos, ¿no? Bien, de todo esto que hemos planteado se apodera lo que se llama la industria cultural. Si nosotros pudiéramos hacer en este momento un cálculo económico de la riqueza que se mueve en los negocios de la música, de la pintura y de todo lo que tiene que ver con la cultura, nos daríamos cuenta de una cosa. Efectivamente se trata de una gran industria. Los mismos pueblos pobres, como somos nosotros, somos una buena fuente de riqueza para ese tipo de industrias. Efectivamente, la industria cultural se ha apoderado de todas estas formaciones, incluso de las universidades. ¿Qué es lo que hacen las universidades con la famosa difusión cultural? Pues simplemente hacerle propaganda a la industria cultural. Traen un cantante y lo presentan por ahí. El cantante puede ser más o menos bueno, pero no hay ningún cantante que cante de gratis. Aún los que más admiramos son caros, son un gran negocio. Y obviamente la universidad lo único que hace es eso. En la época en la que uno era estudiante, me acuerdo que formábamos cineclubs y veíamos las grandes películas de los grandes directores y los examinábamos y todo esto, ¿no? Y entonces nos quedábamos pensando al final, oye, ¿no le estaremos haciendo propaganda a la industria cinematográfica? Pues claro, el cine es una industria, no es como un pintor que con un pedazo de pintura y un pincel puede hacer una obra donde quiera, hasta en la pared. No, estamos verdaderamente frente a una industria cultural que se ha ido apoderando, obviamente, de todas estas fuentes y de toda esta cultura de base de la que hablábamos hace un momento.
Entonces sería ingenuo ponernos a hacer cultura para que otros vengan a hacer negocio con ella. Y por eso estamos tratando el problema de cómo orientar la cultura mexicana hacia el logro de la soberanía nacional. ¿Cuál sería el fin más grande que pudiera tener la cultura de un pueblo? Su libertad, por supuesto, su vida propia, su autonomía, su soberanía precisamente. Si nosotros los mexicanos no somos capaces entonces de cambiar todo el escenario de la cultura y orientarlo hacia esto, entonces confesémonos, somos unos tontos que le hacemos el servicio a la industria cultural. Pero se trata al mismo tiempo, con estas características que hemos enunciado, de ser una cultura con unidad enajenada, fragmentada, socialmente alienada, sometida a la industria cultural, una cultura desnacionalizada. Ya prácticamente no tenemos que abundar mayormente en este concepto, pero sí es importante un detalle que señalar aquí. Lo decíamos ahorita, es muy triste que tengamos una nación con un Estado que carece de proyecto cultural, que es verdaderamente muy triste. Y yo no sé si al Ejecutivo esto le interesa o no, pero es obvio que no le interesa tampoco al Legislativo, ni le interesa a los partidos ni a nadie, porque nadie presenta verdaderamente una exigencia de que el Estado mexicano tenga una participación en el impulso a la vida cultural orientada a la soberanía de nuestra nación. Pero hay algo más grave que está sucediendo en esta época. Han aparecido, como sabemos, las grandes corporaciones. Lo que antes eran simplemente las llamadas industrias transnacionales, ¿verdad?, que venían del extranjero y nos invadían, como nos invaden todavía, ¿no?, con mercancías y con todas sus chácharas. Ahora son grandes redes de filiales distribuidas por el planeta. Hay corporaciones que llegan a tener hasta 150 filiales en todo el mundo. Imagínense ustedes el poder inmenso que tienen. Si queremos saber a dónde llega ese poder, me voy a permitir nada más dar un dato. La empresa del señor Bill Gates, con el que todos tenemos alguna conexión cuando tocamos una computadora, la empresa del señor Bill Gates, Microsoft, vale 600,000 millones de dólares. Me dirán ustedes, bueno, ¿y qué tanto es? ¿Es poquito o es mucho? Bueno, es exactamente el Producto Interno Bruto de México. Lo que México vale es lo que vale la empresa de ese señor. El tamaño de esto es verdaderamente monstruoso. Y mientras nosotros navegamos en medio de una globalización que nos hace pedazos, hacemos a un lado entonces toda la capacidad destructiva que tienen estas corporaciones. ¿Qué sucede con estas corporaciones? Sabemos que estas corporaciones absorben grandes franjas de la socialidad. Se apoderan de las materias primas, de los medios de producción, de la producción misma, de la fuerza de trabajo, de la comercialización, hasta de la publicidad. Se apoderan realmente de todo eso. Y hace que lentamente vaya surgiendo un nuevo tipo de ciudadano, dicen ellos. Hay gente que ha estudiado, por ejemplo, la Coca-Cola. Hay muchos libros escritos particularmente sobre la corporación Coca-Cola. En alguna ocasión a uno de los grandes jefes de la Coca-Cola se le ocurrió decir una vacilada, pero que da miedo a futuro. Que a lo mejor en el futuro no iba a haber ciudadanos de Brasil o de México o de Colombia o de Venezuela, sino ciudadanos de la IBM, ciudadanos de la Coca-Cola, ciudadanos de la Pepsi-Cola y de la Kellogg's y de todas las corporaciones. ¿Qué quería decir el señor? Quería decir lo siguiente: ellos viven para las grandes corporaciones. No les importa tener una ideología social, no les importa tener una posición respecto a la vida de nosotros los mexicanos, respecto a nuestra nación, respecto a la cultura. Simplemente se montan con ella y son absorbidos por ella. Se llama, eso se dice en términos vulgares, ponerse la camiseta. Nos ponemos la camiseta y al ponerse la camiseta entonces venden el alma, la entregan completamente a la corporación, y de esa manera cuando una nación es invadida por las corporaciones, obviamente esa nación es descuartizada, es desintegrada, es convertida en un conjunto de grupos que se separan totalmente de la vida nacional, que realmente no quieren tener ninguna relación con nosotros. Y que obviamente desde el punto de vista cultural constituye una fuente de desnacionalización extraordinaria. Hay gente cuya máxima aspiración es ir todos los años a jugar a Las Vegas, por supuesto. Y no solamente van a jugar a Las Vegas, sienten que están en la gloria cuando toman una hamburguesa McDonald's. Podían prepararse una hamburguesa michoacana o de cualquier lado,
pero no exactamente son de McDonald's las que ellos quieren, porque necesitan transportarse permanentemente en la bruma de sus fantasías a esas situaciones en las que ellos están inmersos. Esta cultura entonces verdaderamente genera un espíritu de pertenencia hacia corporaciones, pero que va desintegrando la unidad nacional lentamente. Parece ser que hay más sentimiento de comunidad nacional entre un empresario pequeño que tiene 2 o 3 trabajadores y que apenas sobrevive porque no sabe administrar su empresa, porque tiene tecnología atrasada y porque también paga mal los salarios, pero parece ser que están más cerca estos personajes que lo que sucede con estos grandes señores de las grandes corporaciones que han invadido nuestras naciones. De manera que se forma una lógica de mercado curiosa. La lógica del mercado planetario en el sentido de la cultura es muy clara. Podemos señalarla de esta manera. A mayor amplitud de la cultura, mayor superficialidad. Y a mayor superficialidad, mayor indiferenciación. A mayor indiferenciación, mayor mercado. Y a mayor mercado, mayor desorden. Aclaremos un poquito sobre todo la primera. En efecto, cuando se hace una cultura para un público específico, para un destinatario específico, para una comunidad o para una ciudad o para un pueblo específico, puede ser que esa no tenga gran validez en otra parte. Igual que cuando producimos cosas que van dirigidas a una población en particular. A lo mejor lo que nosotros producimos en México no le interesa a los otros países. Así sucede. Sin embargo, cuando se quiere generar una mercancía o un producto que tiene una amplitud mayor y que va dirigido a un público, no el mexicano, sino todo el americano, y no todo el americano, sino el europeo y todo. O sea, mientras más amplio es el público al que va dirigido un producto, entonces obviamente es más superficial el contenido que se pone ahí. Eso es obvio. Esto explica, por ejemplo, uno de los grandes fracasos de un gran proyecto que hubo en la televisión mexicana, como el proyecto de Canal 11 del Politécnico Nacional, como sabemos, que estaba dirigido a un público específico, que era el público académico e intelectual de la Ciudad de México, pero lo quisieron convertir en un canal que va dirigido a toda la población, y entonces efectivamente en esa medida todo se volvió superficial, igual que en todos los otros canales, de manera que aún los intelectuales y aún los hombres de academia que van ahí tienen que decir superficialidades, porque el canal ya no les permite decir cosas serias. Mientras más serias sean las cosas que se dicen, tienen un ámbito más restringido. Repetimos, a mayor amplitud, mayor superficialidad. A mayor superficialidad, mayor indiferenciación. A mayor indiferenciación, mayor mercado. Conclusión, mayor desorden cultural. A mayor desorden, obviamente, es menor la contribución que se puede hacer a la vida nacional. En efecto. Bien, estas diríamos son las características fundamentales de lo que sucede con la cultura en México en este momento. No estamos realmente frente a un escenario del que podamos gratificarnos. Verdaderamente la situación es grave, se ha dejado ir de la mano, tanto por aquellos que están en el trabajo cultural, como por las instituciones que están en eso, como por las universidades y obviamente, como decíamos, por el Estado. Parece ser entonces que la cultura no interesa sino como negocio. Y lo volvemos a decir, lo repetimos, mientras eso siga sucediendo, la cultura no podrá verdaderamente ser lo que decíamos, una verdadera fuerza que sea capaz de incidir, contribuir específicamente a lograr nuestra soberanía nacional, que junto con la soberanía tecnológica, la soberanía científica, la soberanía económica y de todo tipo, constituirán un México nuevo en el futuro. Le seguimos convocando a la conformación de comités culturales en barrios, escuelas, municipios. Igualmente, les convocamos, si alguien está interesado en la versión escrita de Cultura y Soberanía, que se ponga en contacto a través de los diferentes medios de comunicación. El Facebook,
La Mueca PROM. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Mueca Organización Mexicana, a comunicarse por medio de WhatsApp al teléfono 4431 64 68 62. La página oficial de La Mueca, lamueca.org. El correo electrónico lamueca@gmail.com. También pueden consultar la página oficial del maestro Severo Iglesias, severoiglesias.com. Les esperamos en la próxima entrega de Cultura y Soberanía.